Vamos a estudiar ahora las razones trigonométricas de un ángulo. Las razones trigonométricas de un ángulo son tres: el seno, el coseno y la tangente. Y en este apartado vamos a ver en qué consisten y cómo calcularlas. Si tomamos un triángulo rectángulo típico, sabemos que el ángulo alfa tiene un cateto contiguo, que es el cateto que forma el ángulo junto con la hipotenusa. Tendríamos un cateto opuesto al ángulo y su hipotenusa. Esto es muy importante que nos quede ya claro que cuando el cateto es contiguo y cuando el cateto es el cateto opuesto. Fijaos, la clave está en que el cateto contiguo siempre va a ser el cateto que forman la hipotenusa y el cateto para formar el ángulo. Y el cateto opuesto va a ser el cateto que está enfrente, digamos, a el ángulo con el que estamos trabajando. Así pues, para este ángulo alfa, podemos definir sus razones trigonométricas, que van a ser: la primera, el seno, que se escribe de manera abreviada sen y entre paréntesis el ángulo al que estamos trabajando, en este caso el ángulo alfa, y se calcula de la siguiente manera: seno de alfa igual a cateto opuesto, este de aquí, dividido entre hipotenusa, el valor que nos dé el cateto opuesto, la longitud que mida el cateto opuesto dividido entre la longitud que mida la hipotenusa. La segunda razón trigonométrica que vamos a estudiar es el coseno. Y el coseno de alfa se calcula como el cateto contiguo, la medida del cateto contiguo entre la hipotenusa, el valor que nos dé en la hipotenusa. Es importante que nos quede claro que el seno siempre va relacionado con el cateto opuesto al lugar donde está el ángulo y que el coseno siempre está relacionado con el cateto contiguo, el que forma el ángulo, el lado que hace el ángulo junto con la hipotenusa, cateto contiguo. La tercera razón trigonométrica que vamos a estudiar es la tangente, la cual se calcula como tangente de alfa igual a cateto opuesto dividido entre cateto contiguo. En este caso no utilizamos la hipotenusa, sino que nos fijamos solo en los catetos y dividimos el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Vamos a ver todo esto, cómo se calcula mediante un ejemplo. Estoy reordenando aquí un poquito para tener más espacio. Y lo vamos a ver con un ejemplo para ver cómo se calcula cada una de las razones trigonométricas de un ángulo. Vamos a imaginar que tenemos este triángulo rectángulo en el que la hipotenusa mide 13, uno de los catetos mide 12 y el otro 5. Y el ángulo del que vamos a calcular sus razones trigonométricas es un ángulo que se llama beta, que está situado aquí en este ángulo. Por lo tanto, el cateto contiguo va a ser el 12, el que mide 12, y el cateto opuesto va a ser el que mide 5. Bien, pues ya viendo esto, sin más, calculamos las razones trigonométricas. Como ya sabemos, el seno del ángulo beta va a ser el cateto opuesto dentro de la hipotenusa. Por lo tanto, el cateto opuesto hemos dicho que era 5, cateto opuesto al ángulo beta, 5, y la hipotenusa 13. Y por tanto el resultado va a ser una fracción, que esa fracción es irreducible, pues la podemos dejar así, la podemos aproximar si queremos a 2, 3 decimales, pero este resultado sería totalmente válido para el seno de beta. Vamos a ver ahora el coseno. El coseno lo vamos a calcular sabiendo que su definición es cateto contiguo dividido entre hipotenusa. En nuestro caso, dado que el ángulo beta está aquí, el cateto contiguo es este de aquí, 12, y la hipotenusa va a ser 13. ¿Por qué el coseno del ángulo beta
quedará como 12 dividido entre 13. Y por último, la tangente del ángulo beta la calcularemos como el cateto opuesto dividido entre el cateto contiguo, o lo que es lo mismo en nuestro caso, 5, que es el cateto opuesto, dividido entre 12, que es el cateto contiguo. Y con esto hemos calculado las 3 razones trigonométricas del ángulo beta. Lo siguiente que vamos a estudiar son las razones trigonométricas inversas, que es muy sencillo. Bastaría con que a cada una de seno, coseno y beta le demos la vuelta o calculemos la inversa de la fracción. Esto nos va a dar otras 3 razones trigonométricas, pero que no revisten ninguna complicación.